Bueno, muy buenas noches, hermanas y hermanos. Quisiera, antes de empezar, decir como 3 premisas. La primera, estoy muy contento porque es la primera vez que la Comisión Arquidiocesana de Catequesis me invita a la escuela, ¿no? Y diríamos en tiempos fecundos, en tiempos de Kairos, porque ya ahora es un ministerio instituido. Entonces, que me hayan incorporado, me alegra mucho, como persona, pero también como pastoral de la Universidad Católica Boliviana, de donde vengo. Vamos a trabajar primero esta noche el tema iglesia. Y quisiera solamente a efectos de corroborar, porque ustedes conocen, ustedes saben, quisiera simplemente que hagamos memoria de 5 tips, de 5 datos importantes como una introducción a lo que es iglesia. ¿Cuáles son esos datos básicos? La primera, la etimología. La etimología, ¿no?, del término iglesia. Como ven ahí, viene del latín iglesia, que a la vez este término viene del griego, eclesia, que es asamblea convocada. Y en términos más concretos, en lo nuestro, Asamblea de Dios. Y esto no quiere decir que estoy haciendo propaganda para la iglesia Asambleas de Dios. ¿No? Pero sería la asamblea convocada, esa Asamblea de Dios. ¿Ya? Esa sería la etimología. Esto lo digo porque a nuestros catequizandos hay que siempre recordarles que la iglesia no es el templo, que es la gente que está bautizada, la gente justo que tiene sentido de pertenencia. Es una primera idea que siempre hay que recordarlo, aunque lo sepamos. Sí, somos iglesia, bautizados, hombres y mujeres que realmente viven esa perspectiva de ser iglesia. La otra idea importante a recordar es que, según nuestra doctrina cristiana, y particularmente nuestra doctrina de la Iglesia Católica, dice que la iglesia había sido siempre un proyecto de Dios. Y había sido un proyecto de Dios en la perspectiva de reconocernos todos familia. Familia que tiene como padre a Dios y que tiene la condición en Jesús de hermanos. Todos somos hermanos y hermanas. Esa es la idea del pensamiento teológico para reconocer la iglesia, aunque no esté nombrado el término en el Antiguo Testamento, pero sí forma parte de ese proyecto de familia de Dios. De familia de Dios, en la que nos reconocemos hermanos de un mismo Padre, Padre Dios, Padre Trinidad o Dios Trinidad. Es la otra idea que hay que tenerlo siempre presente. La tercera idea, esto es un poco interesante, filosófico, diríamos, ¿no? Es Jesús quien instituye la iglesia, pero no la constituye. La constituye el Espíritu Santo en Pentecostés. La instituye Jesús, recuerden esa frase: Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré, potencia, mi iglesia. La instituye, pero no la constituye. No hay iglesia todavía. Iglesia hay a partir del Pentecostés, a partir de la valentía profética de un Pedro, a partir de la presencia intercultural de varios pueblos y varias lenguas que se reúnen en esa fiesta, en la que realmente diríamos que la iglesia nace misionera. Es ahí donde verdaderamente hay iglesia. Se constituye la iglesia. Jesús solo la instituye. El Espíritu Santo en Pentecostés, con la asamblea ahí presente, constituye desde donde se puede decir que la iglesia empieza. Por eso en Pentecostés celebramos el cumpleaños de la iglesia. ¿Me entienden? Esa es la tercera idea que hay que tener presente. La otra, esto puede ser un poco, digamos, irreverente, pero es bueno decirlo.
En los evangelios solo 2 veces aparece el término iglesia. En cambio, reino de Dios aparece, según una versión, porque he estado viendo que hay números menos y números más o menos dije un punto intermedio, es 126 veces reino. Reino de los cielos, reino de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Siempre es más importante el reino de Dios que la iglesia. La finalidad no es la iglesia. La finalidad es el reino de Dios. Y eso en nuestra historia doctrinal ha merecido ciertas tendencias de decir. Por ejemplo, una de ellas. Se decía antes del Concilio Vaticano II que no hay salvación sin la iglesia. Y la teología mucho más moderna dice eso no es tan cierto. Pero no puede haber salvación sin ser miembros de una iglesia. No es la condición, pero es el medio. El fin sigue siendo reino de Dios. Y eso es importante. Colocar en su justa dimensión. La iglesia no es el fin, es el medio, a través del cual se llega a la finalidad, que es el reino de Dios en su dimensión histórica, terrenal, y en su dimensión trascendente, definitiva. Cuando hablamos de iglesia, no hay que perder de vista reino de Dios. ¿Ya? Por eso es la cuarta idea. Y la otra curiosidad, oiga, ¿y desde cuándo pues se llama iglesia católica? ¿Acaso Pedro dijo, oiga, aquí nace la iglesia católica? La denominación católica, no la naturaleza. La denominación. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? La naturaleza de la iglesia es católica. Por antonomasia, la iglesia es católica. Recuerden el Pentecostés. ¿Quiénes estaban? Todos los pueblos. Por tanto, si católica significa universal, la iglesia nace católica, porque está abierta no a los judíos solamente, como es el Antiguo Testamento, pueblo de Dios, pueblo judío, ¿no es cierto? En la iglesia hay apertura por Jesús a todos los pueblos. Por tanto, por naturaleza, la iglesia es católica en su perspectiva universal, cierto. Pero la denominación es una denominación ya casi yo diría apologética. Casi yo diría, acá me pongo este nombre para que yo aparezca, para que no desaparezca, para que siga teniendo presencia, por no decir poder. Pero ahí tienen un dato interesante. Ignacio de Antioquía, ya el año 115, había sido el primero en usar el término católica universal. Y cuando ya se institucionaliza la iglesia, en el siglo IV, a partir de ese siglo ya se habla de iglesia institucionalizada, católica, con sede en Roma. Y con sede también en el mundo oriental. Pero especialmente el término católica como identidad se da a partir del cisma, de la división de la iglesia occidental oriental, de la iglesia ortodoxa, de la católica, apostólica y romana. ¿Recuerdan que decimos eso? ¿Quién eres tú? Soy católico de la iglesia católica, apostólica y romana. Y ahí hay una intencionalidad de comunión. Está diciéndonos, señora, usted va a ser católica, apostólica porque va a obedecer a los apóstoles y sus sucesores, papa, obispo. Y romana porque reconoce que es occidente con sede en Roma. Y la ortodoxa se queda en el mundo oriental. O sea, a partir de ese momento, el uso de iglesia católica se hace ya frecuente, ya forma parte de la identidad
de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Como dirían los italianos, ¿capiz? Estas 5 ideas, tip. Bien. Entonces voy a preguntarles etimológicamente qué significa iglesia. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Es una estrellita para cada frente. ¿Y por qué decimos que había sido como el proyecto de Dios, la iglesia? Aunque en el Antiguo Testamento no aparece el término. Muy bien. Ahora me gustaría que ustedes, por favor, se pongan en modo atención por 10 minutos. Porque vamos a ver un videíto sobre la historia de la iglesia. Es una producción de 5 panes, ¿no? Española, que tiene una misión crítica de la iglesia, pero también positiva. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año 0, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento. Por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla?
pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo: la iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión, se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad.
Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Sí, me parece que hay como dos criterios para ver la historia de nuestra iglesia. Un criterio es reconocer que es una historia de luces y sombras, porque es santa y es pecadora, aunque inicialmente era la sociedad perfecta solamente, ¿no? De manera postconciliar también es pecador. Primer criterio. Y segundo criterio, que es un poco empático, es que no podemos juzgar con categorías actuales los acontecimientos de un pasado que tenía un contexto, una comprensión diferente. Podemos ser un poco injustos, ¿no? Pero no por eso, no críticos tampoco, pero sí de manera empática o por empatía. Hay categorías actuales que no las tenían en momentos claros de la historia de la iglesia y que los tenemos. Por eso nos pueden instalar en un trono y ser duros jueces, ¿no? De todo lo que ha pasado en la iglesia, ¿no? De cualquier manera, si podemos, a partir de ese concepto que hemos dicho, Jesús instituye y el Espíritu Santo la constituye y nace una iglesia en Pentecostés, casi nace inmediatamente como una iglesia perseguida, clandestina, martirizada, casi diríamos popular, ¿no? Hasta que se institucionaliza. Y se institucionaliza, por lo menos aquí en Occidente, en Roma, aparentemente por un tema más de conveniencia política, ¿no? Constantino Teodosio, emperadores romanos, veían que los cristianos crecían como los conejos y podían representar o una fuerza a favor o una fuerza en contra. Y ante las guerras y los dominios, pues aparentemente mejor hay que consentirlos a estos pinches cristianos y mejor después los oficializamos porque es a favor. O sea, no sabemos cómo se mueve el espíritu también, pero aparentemente la sospecha es que hubiera habido algún interés político. Pero ya, se institucionaliza. ¿Jesús habrá revolcado o habrá estado contento? No lo sé. Pero se institucionaliza. Y a partir de esa institucionalización empiezan las luces y sombras, ¿no? Lo que decía nuestra hermana, sí, digamos, ha habido también corrupción, intereses, papas casados, familias, herencias, luchas de poder. Hay una serie televisiva, Los Borgia, no sé si alguno ha visto, que muestra la crudeza de las contradicciones de poder y las contradicciones morales, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y luego de esta institucionalización, con todas las contradicciones, luces y sombras, en las luces vemos, como ha dicho, hay los circenses, hay los franciscanos, o sobre todo, o sea, que han empezado a hacer de esa iglesia misionera, de esa iglesia comprometida, etcétera, etcétera, muy lejos de Roma, donde aparentemente habían también contradicciones. Pero luego vienen estos acontecimientos, ¿no? Los sínodos, los concilios, y particularmente me voy directamente al Concilio Vaticano II. Después de Pentecostés, el acontecimiento más importante de nuestra iglesia lo fue el Concilio
Vaticano II. Miren, solamente 3 ideas nada más. Primera idea. La iglesia es sacramento de salvación, ya no sociedad perfecta. ¿Mm? La iglesia tiene una misión y sobre todo esa misión está en el mundo. ¿No? Particularmente la Gaudium Spes, que es la constitución pastoral, la única, y el documento para mí, uno de los más importantes del Concilio Vaticano II, de la misión. Y de alguna manera, que lo vamos a tocar más tarde, y no sé si mañana, es la idea de reconocimiento real de los laicos, a partir de eso. Porque en general, era solo una mirada más de jerarquía. Y a partir del Concilio Vaticano II, empezamos a gravitar, y más tarde otros acontecimientos eclesiales que nos dan una participación y una misión importante en la misión de la iglesia. ¿Ya? Y por supuesto, hoy como ayer, en el video decía, hay muchas cosas que él se ha propuesto en el Concilio Vaticano II que siguen siendo pendientes. Yo escuché en algunos círculos de iglesia que ya haya un tercer Concilio Vaticano. Oiga, primero cumplió el segundo, ¿no? Y después hablamos de un tercero. Ciertamente, ciertamente. Pero bueno, eso es historia. Y ahora veamos el presente. Y el presente son ustedes. Partamos de nuestra experiencia y percepción de iglesia. Entonces, en apenas 15 minutos van a hacer algo. En estas tarjetitas, que voy a repartir unos 6 a cada grupito, 5 vamos a armar rapidito, van a escribir acá 2, 3 tarjetitas con letras grandes de la iglesia, me gusta, no me gusta. Es su experiencia, es su percepción de cada uno de ustedes. A mí, oiga, de la iglesia me gusta tal cosa. Lo ponen en discusión en el grupo. Sí, yo también, sí, eso creo que nos gusta. Bueno, pongámoslo con letras grandes. Terminan las que les gusta y unas otras 2, 3, 4, las que quieran. De la iglesia no me gusta. Veo una gran diferencia entre las opiniones de ustedes con mis estudiantes. Ustedes han ido a la parte cualitativa. Si estuviera acá el padre Jesús Bravo, diría a la coinonía, ¿no? Al ser. En cambio, solamente como chisme rapidito, ¿no? Como chisme rapidito, mi estudiante dice, me gusta porque nos educan en valores, ¿no? Nos forman en valores. ¿No? Me gusta porque nos dan esperanza en momentos de crisis con los sacramentos. Me gusta porque se comprometen con los más pobres, los necesitados. Qué lindo, ¿no? Y cuando dicen lo que no les gusta son más duros. No nos gustan las contradicciones de lo que predican y no hacen. Y dentro de eso se refieren a los abusos sexuales, de manera directa. No nos gusta porque nos quieren adoctrinar, imponer. No son cerrados. O sea, la iglesia es cerrada, o sea, critican eso. Y tercero dicen, a veces hay esas divisiones que al final no sabemos cuál es la iglesia verdadera. Porque hay tantas líneas eclesiológicas, teológicas, y claro, andan confundidos. ¿Será que voy con los de Betania? ¿Será que voy con los carismatos? ¿Será que voy con las comunidades cristianas de base? O sea, ¿me entienden, no? O sea, yo he sentido eso, cómo ustedes, al ser miembros activos de la iglesia, les preocupa más la dimensión cualitativa del ser. A los chicos que no son miembros, mañana voy a preguntarles porque tengo muy poco, pero mañana voy a contar otro chismecito que a mí me encantó. Miren, con esto voy a terminar. Ay, quería preguntarles cuál es la misión de la iglesia, pero ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a trabajar mañana, pero quería decirle, esto tampoco me importa. Tampoco, eso. No, esto sí. Lo que pasa es que quiero ir a esto, porque la pregunta está relacionado
Hemos hablado de la iglesia. Voy a dejar lo de la misión, pero me voy a detener porque la pregunta que hay en el PowerPoint tiene que ver con estas dos láminas que voy a compartir y termino con eso. Es preguntarnos qué vainas hace el laico, la laica, dentro de la iglesia. Dentro, no digo en el mundo, dentro. En este caso, dentro de la parroquia, que es la experiencia más directa del laico o laica dentro de la parroquia. Según el Código Canónico, hace tres cosas el laico, la laica. Primero dice que sirve la palabra. ¿Y cómo sirve a la palabra de Dios? Pues sirve a través del lectorado instituido, oficios litúrgicos y catequistas, está eso, que para mí es lo central. Servimos a la palabra particularmente en la catequesis, en la formación permanente. Es nuestro rol querigmático de anuncio. Entre las otras cosas que es la predicación de la palabra y eventualmente, por ejemplo, Marlene está en eso, la enseñanza ya formal, académica, ¿no? En ciencias religiosas o en ciencias eclesiásticas. Esa es una forma de servir a la palabra que tiene el laico. En el ámbito parroquial, particularmente catequesis. También servimos al ministerio litúrgico. Y en el primer caso, solamente como añadido, el ministerio instituido del catequista, ¿no? Que es lo central y ahora están preparándose para eso ustedes. En cuanto al ministerio litúrgico, está ahí el acoritato instituido, la administración del bautismo, la distribución de la Santa Comunión o ministros extraordinarios de comunión. El ministerio es el testigo calificado para el matrimonio, la administración de ciertas bendiciones que lo podemos hacer, comentarista de los oficios litúrgicos, dirección y ejecución del canto litúrgico y la presidencia de oraciones litúrgicas. También servimos a la liturgia. Pero también dentro servimos al gobierno pastoral de la iglesia. No estoy diciendo que tenemos participación en el poder de la iglesia. Estoy diciendo en el gobierno pastoral, en el ámbito propiamente pastoral. Y en el ámbito pastoral podemos ser jueces eclesiásticos. Podemos ser auditores del tribunal eclesiástico, ponente del tribunal eclesiástico, promotor de justicia, defensor de vínculo, procurador, abogado eclesiástico, canciller de la curia episcopal, notario eclesiástico, ecónomo y miembro de estos consejos, tanto a nivel diocesano, parroquial y miembro de los consejos de asuntos económicos y administradores o consejeros de la administración de personas jurídicas eclesiásticas. Eso es una forma también de no solo estar en el servicio operativo, sino también en el gobierno pastoral. ¿De acuerdo? En virtud de aquello, van a contestar, ahora tengo un lío, porque yo armé 3 preguntitas, pero por eso yo sé, pero no me peguen. Se están preparando para el ministerio. Entonces, solamente voy a quedarme con la primera, que es la más facilita. Como tienen el PowerPoint, ya le pasé a Padre Paco, y si no les entrega y envía, vamos a llamar a un Paco. En mi parroquia, de ese conjunto de servicios que presta el laico dentro de la iglesia, en mi parroquia, ¿qué ministerios o servicios cumplen los laicos en el servicio de la palabra, el ministerio litúrgico y en el ministerio del gobierno pastoral? Es su experiencia. Vamos a ver si del conjunto de cosas que aparecen en el Código Canónico se hacen algunos, alguno no está presente, veremos, porque va a ser como un mapeo. Y mañana empezaríamos con eso. Bien, como me da unos minutitos de tiempo, yo sé que ustedes, como ya se han formado en la escuela y todo eso, saben que la misión de la iglesia es... Eso es fácil. Eso es fácil. Lo que quiero que me digan ahora
¿Qué tareas se hace para cumplir la misión evangelizadora? Y ahí voy a ver, y lo digo de manera provocativa, para ver si tienen una visión chuta de lo que es la evangelización o tienen una visión integral de lo que es la evangelización. ¿Cómo se hace evangelización? A ver, yo voy a darme cuenta si están diciendo las tareas. Rapidingo, porque tiene que ser eso en 4 horas. Dígame, ¿cómo se cumple la misión evangelizadora de la iglesia? Esta última frase. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de la otra. El que no hace estas 3 cosas no hace evangelización. Es chuta, incompleta, mutilada. Para que haya verdadera evangelización, tienen que estar las 3. Y la carismática, anuncio de Cristo vivo, ante todo se da por catequesis, por formación permanente y por homilía. La liturgia se da por los sacramentos, especialmente Eucaristía, por las oraciones, grupos de oración y por todo lo que significa la devoción y religiosidad popular, tan fuerte y abundante en nuestro país. Y la diaconía siempre se tiene que dar en 4 dimensiones: la caridad asistencial, la caridad promocional, la caridad liberadora y la caridad reconciliadora. Esta última tarea no siempre sale. Y aquí se ha demostrado. Y no sale porque realmente nos falta fortalecer esta última dimensión de la evangelización. ¿Me puede dar alguien un ejemplo cómo se hace diaconía en su parroquia? Servicio en los hogares de ancianos y niños. Ya, en tu parroquia es la atención a personas adultas mayores. Bien, ¿otros ejemplos? Cáritas parroquiales, muy bien. ¿Otro ejemplo? Ponemos una canasta ahí para recolectar víveres. Bien. Muy bien. Estamos hablando de atención a sectores en situación de vulnerabilidad. Estamos viendo cáritas parroquiales que pueden trabajar justo esas 3 dimensiones, o las 4, ojalá: asistencial, promocional, liberador o reconciliador. Seguramente podemos ir hablando de comedores, seguramente, aunque no tengamos a veces mucha comunión, ojalá que sí, unidades educativas de convenio, o católicos particulares, salud, si es que hubiera, ¿no es cierto? No sé si alguna vez entra en su paradigma acciones de cuidado de la casa común. Así también. Ahora ¿Es cierto? Y no sé si trabajan con un fenómeno que hoy por hoy es importante, el tema de prevención de la violencia. Sí, también. O sea, tenemos mucho que hacer. Por esa razón, la Asamblea Pastoral del 2019 y el año pasado, 2023, ha dicho, hacemos tanto y ni siquiera nosotros sabemos lo que hacemos. Y alguien ha dicho, no sé si es muy picante eso, no basta poner huevos, hay que cacarear. Y nos falta... Exacto. Sí. Sí. Pues le voy a decir algo, y ojalá Monseñor Jesús Juárez me escuche. Monseñor Jesús Juárez, presidente anterior de Cáritas Boliviana y ahora arzobispo emérito en Sucre, dice lo siguiente: hay que pasar del evangelio que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, al evangelio que por sus obras los conoceréis. Así que hay que hacer esto. Muy bien, terminamos, un poco nos ponemos de pie para